Perfecto. Bueno, pues excelente noche a todos. Hoy iniciamos pues nuestras pláticas, nuestras tertulias, les llaman de los jueves aquí en Logia Aura. Y bueno, la plática de hoy es básicamente en conmemoración a uno de los más importantes, más relevantes teósofos que hemos tenido, que podríamos decir que ayer pues fue su cumpleaños y esta persona pues es Tetsuba Rao, o mejor dicho, como se le diría ella, es Suba Rao. Suba Rao fue una de las personas que estuvo, digamos, en la generación original de la Sociedad Teosófica, en la primera generación, y él tuvo de hecho una tremenda influencia para que la Sociedad Teosófica pues creciera en India y que también pues se estableciera con mucha presencia en Madras. Tetsuba Rao fue una persona altamente preparada, de hecho, pues él fue un abogado que se distinguía por tener una tremenda facilidad de palabra, era una persona pues altamente viva, muy despierta, le podías dar una enciclopedia y se la leía en pocos días, era un erudito. Y algo curioso es que justamente se dice que Tetsuba Rao, aunque tenía ciertos conocimientos de hinduismo y algunos conocimientos de Hatha Yoga, no fue sino hasta que conoció a Elena Blavatsky y a todo el grupo que algo en él se despertó. Tuvo una especie de recuerdo, una especie de despertar, donde muchísimos temas que él pues prácticamente desconocía, los empezó a vivenciar, empezó a hablar de temas de los que antes pues jamás hablaba con sus familiares ni con nadie, era un experto platicando del Bhagavad Gita, de los Upanishads, y eso fue algo que definitivamente impresionó a todos los teósofos. Él tuvo una relevancia muy grande dentro de la sociedad teosófica y bueno, es justo un poquito de su vida lo que vamos a compartir hoy. Tetsuba Rao es una figura también podríamos decir un tanto polémica. Hay teósofos de hueso colorado que consideran que Tetsuba Rao de algún modo no apoyó o incluso traicionó a Elena Blavatsky porque él ya no deseó continuar con el proyecto de la doctrina secreta. Pero también hay otra parte que considera que Tetsuba Rao, por el contrario, era una persona que amaba tanto esta enseñanza. Para él, esta enseñanza era algo tan sagrado que no se le podía dar así como si fuera panfletos en el metro a todo mundo, ¿no? Sino que era algo tan valioso que debía de darse con muchísimo cuidado a personas que realmente lo merecieran, personas que realmente tuvieran vocación de esto. Y esa parte de que él consideraba que esta enseñanza debía dosificarse, pues fue lo que causó de repente mucha fricción dentro de la sociedad teosófica. Por una parte, tenemos un grupo en la sociedad teosófica que quiere que ya se dé todo, que quiere que ya salga a la luz la doctrina secreta. Hay personas que quieren ya tener instrucciones esotéricas y quieren empezar a realizar prácticas como magnetismo animal y otras. Y están por el otro lado, pues personas como Tetsuba Rao que dicen, no, espérate, o sea, esto es muy peligroso. Esto es muy sagrado, no lo podemos así dar abiertamente. Entonces, bueno, tiene estas dos visiones y justamente esto es lo que genera un poco de polémica con Tetsuba Rao. Para Tetsuba Rao todo esto era tan sagrado que él cuidaba mucho a quién se le daba la enseñanza. Y bueno, es justo ahora un poco de lo que vamos a hablar de él y voy a compartir pantalla para comenzar con la presentación. Listo. Vale, bueno, pues esta es la imagen de una de las imágenes de Tetsuba Rao. Como verán, pues esta es una de sus imágenes, vaya, de un Tetsuba Rao maduro. De hecho, básicamente, pues Tetsuba Rao falleció bastante joven. Creo que falleció como a los 34 años más o menos. Y a pesar de lo joven que era, pues fue muchísimo lo que él contribuyó en cuanto a sus conocimientos, en cuanto a sus enseñanzas de vida a la sociedad teosófica. Entonces es una persona, pues, para mí es un ejemplo a seguir. Es una persona que también tenía una vida, pues yo diría, bastante equilibrada.
Él, aunque tenía una vida profesional donde él iba pues a los tribunales, él era abogado, pues salía de los tribunales y él se iba a jugar tenis y después de jugar tenis todavía se iba a estudiar y a dar pláticas dentro de la Sociedad Teosófica, ¿no? Entonces, uno pensaría que alguien como Tesu Barrao pues sería una persona encerrada en un cuarto que no hace más que leer y no, para nada. Él fue una persona pues que se metió con fuerza en todo, se metió con fuerza en la vida laboral, en la vida social y obviamente pues en el trabajo teosófico. Y bueno, ¿cómo empieza un poco la historia de Tesu Barrao dentro de la Sociedad Teosófica? Todo comienza con, para esto ya se acababan de instalar, digamos, el coronel Olcott y Madame Blavatsky en la India, porque, bueno, ellos tenían el objetivo de establecer la Sociedad Teosófica en la India, y después de un corto tiempo de estar ahí, resulta que Elena Blavatsky en 1882, ella y Damodar, que es otro de los chelas, de los principales teósofos de la primera generación, ellos comienzan a recibir, digamos, cartas, llamémosle de un admirador. Había una persona que con frecuencia les escribía, admirando lo que estaban haciendo. Él decía que admiraba mucho lo que estaban haciendo ellos, Elena Blavatsky, Damodar y los demás, lo que estaban haciendo por desempolvar la cultura y la religión de la India. Recordemos que en aquel entonces, pues la India pues estaba bajo el gobierno de los ingleses y los ingleses, pues como tiende a ocurrir cuando se dan este tipo de conquistas, pues ya había de algún modo pues atropellado, empolvado la religión de la India. Pocos eran los hindús que conocían a fondo su religión. Y en el momento en el que llega Elena Blavatsky a retomar y a hacer que reluzcan de nuevo estas viejas creencias que los ingleses pues tildaban de tonterías, eso Subarrao lo ve y él se queda pues sorprendido, ¿no? Él en ese momento pues presenta una tremenda admiración a Elena Blavatsky y a su grupo y él los invita, él les dice, por favor, vengan a Madras, los invito. Aquí hay muchos temas esotéricos que vale la pena impulsar y los admiro por todo lo que están haciendo para que la India pueda recuperar justamente esta identidad tan valiosa que tenía, ¿no? Eso es lo que motiva justamente a Subarrao para escribirles. Y bueno, adicional a esto, Tesu Barrao, pues él ya tenía algunos estudios de esoterismo y les va compartiendo a Elena Blavatsky por cartas algunos escritos que él tenía sobre muchos significados esotéricos del zodiaco, porque resulta que el zodiaco, pues también tiene una correspondencia, pues obviamente en la Kabbalah y tiene una correspondencia también con muchos símbolos de la India. Él hace una mezcla de todo esto, mostrando su parte esotérica y se los comparte a ellos, ¿no? Obviamente Elena Blavatsky cuando ve estos escritos del zodiaco, pues se queda impresionada del nivel de conocimiento de Tesu Barrou y pues le toma la invitación de ir a visitar a Subarrao a Madras. A partir de ahí, pues se hace una comitiva donde pues el coronel Olcott, Elena Blavatsky, Damodar y otros, pues se dirigen hacia allá y bueno, ellos ya están en el camino, van en el barco, digamos, y mientras tanto, pues, ¿quién era Tesu Barrao? Bueno, ya habíamos platicado un poco. Tesu Barrao, pues, era un excelente, un brillante abogado. De hecho, fue primer lugar durante su estancia en la universidad. Él trabajó en la alta corte del estado de Madras, y bueno, él de hecho hay personas que han dejado testimonios de él y dicen que él a su corta edad, recordemos que él ya tenía hasta cierto punto una vida de lujos, él ya pues se codeaba con personas importantes, se iba a jugar tenis todas las tardes y dicen que si él no se hubiera dedicado de lleno con este amor tan grande que tenía a la filosofía y a la teosofía, pues a su corta edad seguramente habría hecho pues una gran fortuna por todo el conocimiento y el expertise que él tenía, ¿no? Y bueno, ¿qué va pasando? Pues ya finalmente van llegando la comitiva de Elena Blavatsky con el coronel Olcott a Madras, y bueno, ahí se encuentran con Tesu Barrao. Ahí nos relata la mamá de Subarrao, en algunas conversaciones, que es algo bien curioso, porque Tesu Barrao jamás con ellos había hablado nada de esoterismo. Para Subarrao, pues todo básicamente era temas de su profesión, de leyes, de su vida de los juzgados. Y en cuanto llega esta comitiva, dicen que es como si de repente algo muy extraño se hubiera despertado en Tesu Barrao
y él comienza a mostrar que tiene conocimientos tremendos de varias obras antiguas del hinduismo. Dicen que él podía recitarles a la perfección cualquier párrafo que le pidieran del Bhagavad Gita, que conocía perfectamente los mensajes de los Brahma Sutras y de los Upanishads. Además que él tenía un conocimiento profundo de sánscrito. Ahora, hablando de la personalidad de Subba Rao, bueno, Subba Rao, aunque él tenía una vida de donde se movían los juzgados, tenía sus compañeros de deportes, etcétera, pues aún así a Subba Rao, pues varios lo consideraron así como el místico solitario. Y de hecho, el coronel Henry Olcott, que él fue muy cercano a Te Subba Rao, tuvieron una gran comunicación hasta sus últimos días. Y el coronel nos expresa un comentario, ¿no? De su visión sobre justamente Te Subba Rao. Y él nos dice, como conversador, él fue muy brillante e interesante. Pasar una tarde sentado con él era tan edificante como la lectura de un libro sólido. Por este lado místico de su carácter, lo mostró solo a almas afines. Lo que puede parecer extraño para algunos es el hecho de que mientras que él era obediente a su madre en los asuntos mundanos como un niño, era extrañamente hermético con ella, como lo era con todos sus parientes y conocidos ordinarios en asuntos espirituales. Básicamente, Te Rao, de este tema de la espiritualidad, del ocultismo, él no lo hablaba básicamente con nadie. Para él esto era algo muy sagrado, totalmente secreto, y básicamente pues solo lo hablaba con los que él consideraba que podía tenerles ese nivel de confianza, ¿no? Y continúa el coronel y dice, su respuesta constante a sus importunidades para la instrucción oculta fue que no se atrevía a revelar ninguno de los secretos que le había confiado su gurú. Vivía solo su vida oculta. Aquí un poco lo que comentábamos, ¿no? Para él la enseñanza era algo tan valioso, tan sagrado, que él se sentía, por una parte, indigno, él se sentía que era demasiado, a veces no se sentía cualificado para dar algo tan grande a otros. Y por otra parte, él sentía que esto era algo tan sagrado que pues no lo podía estar ofreciendo como si fueran garnachas en la calle, ¿no? Para él esto era algo que se tenía que dar con todo el cuidado y a personas que realmente lo iban a valorar, que estaban preparadas y que iban a hacer sobre todo un buen uso de esto, ¿no? Es a partir de este hermetismo de Subba Rao que, bueno, pues se dice que él era el místico solitario, o sea, él básicamente pues vivía su misticismo, su práctica del ocultismo, pues prácticamente solo o con un muy reducido número de personas. Eso fue un poco de lo que sí se llegó como que a cuestionar justamente del maestro Subba Rao. Ahora, sobre sus conocimientos místicos, pues Tesu Rao manejaba o era docto en un tipo de yoga conocido como Raja Yoga. Este se dice que es uno de los tipos de yoga más importantes. De hecho, se dice que le llaman justamente como el yoga real o el yoga de la realeza, es el yoga rey, justamente porque es el tipo de yoga que, mientras que otros tipos de yoga, por ejemplo, como el Bhakti Yoga, que se enfoca a la devoción, o el Hatha Yoga, que se enfoca más al cuerpo, el Raja Yoga se enfoca en la parte pues, más alta, que es la mente. El Raja Yoga te enseña a tú desarrollar, digamos, tu mente, a limar tu mente, a educarla, a disciplinarla mediante renuncias, mediante ciertas prácticas para poder estar en una condición de vivir el ocultismo. Y bueno, sobre esta práctica del Raja Yoga, pues Tesu Rao, él era parte de la escuela Sringagiri, que era del Taraka Raja Yoga, que era una de las subramas. Y esta escuela del Taraka Raja Yoga era una división de un sistema de filosofía. Recordemos que hay como 7, 8 sistemas de filosofía de la India, y uno de estos 7 u 8 sistemas de filosofía es la Vedanta. Y bueno, él previamente, antes del Raja Yoga, él ya tenía bases de Hatha Yoga, que había aprendido con un gurú del sur de la India. Recordemos que en el sur de la India, pues los que predominaban eran los dravídicos, ¿no? Que eran personas, pues místicas, muchas veces de raza muy morena,
Y estas razas dravídicas se dice que estuvieron incluso antes de que llegara a la India la raza aria y tenían un tipo de conocimiento místico pues muy antiguo, demasiado antiguo. Podríamos imaginarnos que era algo así como para lo que nosotros es el chamanismo, que se comunicaban con las fuerzas de la naturaleza, y así era un poco la enseñanza dravídica. Ahora, una vez que llega Elena Blavatsky con su comitiva a Madras, ven que hay tanto que se puede hacer ahí, que hay tantos conocimientos y maestros con conocimientos de ocultismo, que ellos definitivamente deciden que se tienen que establecer en Madras. Y para esto, pues, cuentan con todo el apoyo de Tesu Barrao, y Tesu Barrao queda designado como el secretario y posteriormente como el presidente de la Sociedad Teosófica en Madras, que era, vaya, pues una de las más importantes en ese momento. Y él también, pues, era miembro del Consejo General. Recordemos que el Consejo, pues, es usualmente son grupos reducidos de los teósofos más distinguidos que se juntan, digamos, cada X tiempo para tomar las decisiones importantes de hacia dónde va a ir la sociedad teosófica. Entonces, él era parte de ese comité selecto. Y además del trabajo administrativo, pues Tesu Barrao apoyó con diferentes escritos, con diferentes cosas que escribía para publicaciones como The Hand y The Theosophist. De hecho, de varias publicaciones que él fue haciendo de The Theosophist, hubieron algunos teósofos que vieron que eran tan valiosos que lo que hicieron fue compilarlos, hacer una compilación de todos estos escritos, y de hecho hay unos collected writings de Tesu Barrao para quien le interese alguna vez investigarlos, ¿no? Que tienen varios de estos artículos. Y bueno, ahora, cómo se ve Tesu Barrao dentro de la organización de la Sociedad Teosófica cuando empezaba? Bueno, para que nos imaginemos un poco el nivel que tenía Tesu Barrao dentro de la Sociedad Teosófica, pues podríamos decir que estaba al mismo nivel de una Elena Blavatsky, al mismo nivel de William Kyuyuch y al mismo nivel de Damodar, que al final todos ellos pues eran chelas de un mismo Mahatma, de un mismo maestro que era el maestro Morya. Ahí podemos darnos una idea de pues el nivel de preparación y probablemente iniciaciones que haya tenido Tesu Barrao. De hecho, vamos a ver más adelante que Elena Blavatsky comienza apoyándose muchísimo de Tesu Barrao para varios de los escritos. Elena Blavatsky le tenía un tremendo respeto y siempre, muchas veces antes de sacar algo, pues como que le pedía a Tesu Barrao una segunda opinión, ¿no? Justamente por ese conocimiento y ese desarrollo dentro de la jerarquía que él tenía. Se dice que Tesu Barrao, de hecho, él conocía personalmente a varios chelas, algunos que eran como recién adoptados y otros chelas que ya iban más avanzados en el sendero iniciático. Y bueno, Tesu Barrao, que tuvo también, pues, aunque fueron pocos, pues sí que tuvo algunos alumnos. Y Tesu Barrao daba dos tipos de enseñanza. La que principalmente difundía era la enseñanza teórica, que sería la exotérica, donde él compartía pues diferentes conocimientos, principalmente de diferentes ramas del hinduismo. Por otra parte, él también compartió conocimiento práctico, conocimiento que era ya oculto, que era esotérico, que era secreto, y ahí es donde tuvo pues mucho menos alumnos porque sí que les requería más cosas, ¿no? Tenemos algunos alumnos, hubieron alumnos esotéricos tanto de la rama occidental como de la oriental. Y de los occidentales, pues de los más conocidos, pues bien podríamos citar a Charles Leadbeater, que él era uno de sus alumnos de la sección esotérica. Y de la sección exotérica, de la parte teórica, pues tuvo alumnos como justamente Subramania Iyer, que fue un personaje también muy importante después en la Sociedad Teosófica y en el Sudha Dharma Mandalam, a quien de hecho él estuvo a punto de llegar a la parte esotérica, pero se dice que él hubo una parte que no cumplía dentro de su perfil, que fue justamente que él no practicaba el Sandhya Vanandam, y por no practicarla, pues no fue candidato para estar en la sección esotérica. ¿Qué es el Sandhya Vanandam? Es para quienes han escuchado un poco, por ejemplo, lo que es el Gayatri, que es una especie de adoración que se hace al solo culto, pues hay toda una serie de prácticas en la India
que son justamente para de algún modo rendir tributo diario a este solo culto. Y ese tributo es justamente el Sandhya Vanandam, y esta es una práctica en la que Tezuba Rao creía, y para él era una disciplina hacerla todos los días sin excepción, y para él este era un elemento prerequisito, era algo indispensable antes de que alguien pudiera confiársele pues la enseñanza esotérica, ¿no? Y bueno, tuvo otros alumnos orientales como Sri Tukaram para la parte exotérica y Alfred Percy Sinnett también para la parte exotérica. De hecho, vamos a hablar después un poquito más sobre Alfred Percy Sinnett, porque con él hubo un poquito de polémica en el sentido de que Alfred Percy Sinnett, que también fue un teósofo importante, recordemos que él fue de los primeros que se intercambiaron cartas con los maestros, y gracias a él hubieron obras importantes como budismo esotérico y como el mundo oculto. Él estaba tan involucrado con Elena Blavatsky y con el tema de las cartas que a él le emocionaba totalmente este tema de los poderes ocultos, y ante una necesidad tremenda que Alfred Percy Sinnett tenía de desarrollar esas facultades, él se acerca con Tezuba Rao y básicamente le pide, oye, enséñame, yo quiero aprender la parte práctica, la parte oculta de todo esto. Y ante esto, pues lo primero que hace Tezuba Rao es decir, ok, mira, pues primero yo necesito ver si estás cualificado, ¿no? Y a partir de eso, Tezuba Rao le envía a Alfred Percy Sinnett una carta donde le explica pues lo que implica la enseñanza oculta, o sea que no cualquier persona está preparado para tomarla, y le pide una serie de cualificaciones, ¿no? Cualificaciones como si justamente si él realizaba el Sandhya Vanandam, cualificaciones como preguntarle si él sabía de sánscrito, porque iba a tener que estudiar obras pues en lenguaje tal cual como venía y nadie se lo iba a traducir. Y a partir de ahí, la respuesta de Alfred Percy Sinnett fue muy concreta, fue algo así como un tajante, no, no lo sé, pero aún así quiero aprender, ¿no? Y él, ante esto, pues justamente Tezuba Rao dice, no, así yo no te puedo enseñar, te falta mucho, todavía no estás preparado. Y lo que ocurre es que ante esta negativa, Alfred Percy Sinnett se voltea y le pide apoyo a Elena Blavatsky. Básicamente le dice, oye Elena, pues ayúdame con los maestros, ayúdame tú que tienes comunicación con los maestros a presionar para que Tezuba Rao sí me quiera enseñar a mí, ¿no? Y empieza ahí una serie de polémicas que al final de esto, pues la decisión final de Tezuba Rao es que no le iba a enseñar, que si quería, con mucho gusto le iba a enseñar la parte teórica, la parte exotérica, pero el desarrollo de siddhis, de facultades ocultas, él consideraba que Alfred Percy Sinnett no estaba preparado y que podía hacer de hecho un mal uso de ellas. Esta es una situación bien curiosa porque quien estudia un poco la biografía de Alfred Percy Sinnett se va a dar cuenta que después él se involucró mucho en prácticas que no son bien vistas por la sociedad teosófica, ¿no? Él empezó a hacer temas de espiritismo, temas de canalizaciones, creyendo que se comunicaba con maestros, y pareciera como si Tezuba Rao ya hubiera tenido voz de profeta, ¿no? Parece que Tezuba Rao ya venía a venir que él podía llegar a hacer mal uso de esto. Y bueno, pues ante esto, pues justamente se da esta negativa para que Alfred Percy Sinnett ingrese a la sección esotérica, y a partir de ahí viene una serie de críticas, ¿no? Muchos teósofos critican a Tezuba Rao, que dicen, no, es que Tezuba Rao solo, él odiaba a los occidentales, no los quería enseñar, él solo quería enseñar a gente de la India. Sin embargo, yo creo que este tema se desmiente, y se desmiente desde que ya hemos platicado, ¿no? De que él sí que dio enseñanza oculta a occidentales, como justamente fue el caso de Charles Leadbeater, ¿no? Para él, yo creo que esto no era un tema de raza, no era un tema de si eres o no eres de la India. Más bien era un tema de ver qué tan preparado estabas para recibirla y qué nivel de devoción tú tenías hacia esto, ¿no? Yo creo que muy probablemente Tezuba Rao veía que muchas de las personas que le pedían entrar, pues era más por un deseo de ganar poderes que por un deseo de ayudar como tal al desarrollo de la sociedad teosófica. Y ahí es donde pues yo creo que él les ponía un alto. Ahora, fue pasando el tiempo y lamentablemente empezaron a haber algunas diferencias de enseñanza entre la enseñanza de Elena Blavatsky y la de Tezuba Rao. Y una de ellas es que hubo una
dentro de unas pláticas que dio Tesuba Rao sobre el Bhagavad Gita, además de un artículo, Tesuba Rao hace de algún modo una crítica al sistema de Elena Blavatsky basado en 7 capas. Recordemos que Elena Blavatsky nos enseña que la clasificación del hombre y del universo es septenaria. Y por otra parte, Tesuba Rao, él nos dice que en su perspectiva y en la perspectiva de la mayoría de los escritos respetados de la India, pues que esa clasificación septenaria no, pues no estaba, no existía, que la clasificación era quíntuple. Y él, de hecho, decía que él era quíntuple porque la clasificación debía estar basada en los estados de conciencia. La conciencia que tú tienes al estar en este cuerpo físico, la conciencia que tú tienes cuando estás en tu doble etéreo, la conciencia que tú tienes cuando estás en el cuerpo astral, viviendo en el kama manas, cuando estás en el cuerpo mental. Y cada estado de conciencia, si lo sumamos, en la concepción de Tesuba Rao, pues no daba más de 5. Entonces él decía, no me hace sentido y no hace sentido de acuerdo a las antiguas escrituras, que o sea, que se ponga un nivel de 7, ¿no? Eso, cuando escribe esto Tesuba Rao, retomando que él propone o él recomienda la clasificación quíntuple, eso genera pues una especie de explosión, de hecho, en Elena Blavatsky. Elena Blavatsky, cuando ella ve este artículo, inmediatamente pues se molesta, levanta la mano y ella básicamente dice, yo ya no quiero estar en la revista de Theosophist, yo ya voy a crear una nueva revista que va a ser Lucifer, y básicamente como que Elena Blavatsky, en una especie de capricho o berrinche, se retira de la revista de Theosophist, y quien tiene ahora que retomarla, porque también el que era el editor, el principal, que era el señor Cooper Oakley, pues ante esto él renuncia, y quien tiene que tomar todo es el coronel Olcott, ¿no? Él tiene que recuperar la revista de Theosophist. Y bueno, pues y así es como nace la revista Lucifer, a partir de esta diferencia entre las ideas de sistemas de Tesuba Rao y de Elena Blavatsky. Ese fue como el primer, digamos, la primera diferencia, el primer tal vez encontronazo entre estos dos grandes maestros. Y viene una gota que derrama el vaso, que esa gota pues fue, se dice, la doctrina secreta. Para ese entonces, en 1884, ya habían acordado Tesuba Rao y Elena Blavatsky trabajar en conjunto, trabajar en coautoría en la doctrina secreta. Sin embargo, antes no se llamaba la doctrina secreta, antes iba a ser de hecho una extensión, una versión extendida de Isis sin velo, y esa sección extendida de Isis sin velo iba a contar pues, con los comentarios de Tesuba Rao. Ya después de un tiempo, como sabemos, Elena Blavatsky cambia el paradigma, cambia la idea, y decide no hacer una continuación extendida de Tesuba Rao, y decide que en lugar de esto sea la doctrina secreta. De esto, Elena Blavatsky envía un borrador de sus primeros escritos a Tesuba Rao, y se dice que lo primero que identifica a Tesuba Rao, él como que se saca de onda Tesuba Rao cuando lee los escritos de Elena Blavatsky. Él los lee y dice, no, es que esto está caótico, estas no son las enseñanzas tal cual como a mí me las han enseñado de India, yo lo veo difuso, caótico. Y ante esto, aunque él ya había ofrecido antes ayudar, como que ahora se echa para atrás y dice, no, yo no puedo ayudarte en la doctrina secreta porque no estamos alineados en lo que tú crees y lo que yo creo, ¿no? Nuestra forma de ver las cosas pues es diferente. Y por otra parte, tal vez esto era lo que más le preocupaba a Tesuba Rao. Tesuba Rao consideraba que en lo que estaba escribiendo Elena Blavatsky de la doctrina secreta, Elena estaba llegando a un nivel mucho más allá de lo que había llegado con Isis sin velo. Y para Tesuba Rao, Elena estaba así como que rebasando la línea. Él creía, él sentía que Elena ya estaba empezando a dar al público, a dar a todo mundo, a personas no preparadas, conocimiento que era sagrado, conocimiento que era esotérico, conocimiento que nunca se había dado a Occidente. Y ante estos dos puntos, ante esta diferencia de perspectivas de los sistemas y ante este tema de que él creía que la gente no estaba preparada para recibir algo tan profundo, algo que podía ser hasta peligroso, pues Tesuba Rao dice, no, lo siento, yo aquí ya no puedo apoyar, y básicamente se sale, ¿no?
Él, de hecho, envía una serie de observaciones de todo lo que veía mal a Elena Blavatsky, y esas observaciones, que fueron varias que él envió, Elena Blavatsky, de hecho, reconoce que gracias a eso, ella rehizo muchísimas cosas que había hecho de la doctrina secreta, las compuso, las hizo de una mejor manera, y hoy tenemos una doctrina secreta pues con un nivel de calidad tremendo, ¿no? Probablemente a partir de que ella justo sí que tomó en consideración muchas de estas observaciones que Tesu Barrao le hizo. Tesu Barrao, de hecho, dio como un último ultimátum. Él comentó, si esta obra para mí no debe salir, es demasiado profunda, demasiado sagrada, y en el momento en el que esta obra salga a la luz, yo inmediatamente, pues con todo el dolor del corazón, pues voy a tener que renunciar a la Sociedad Teosófica, ¿no? Aquí viene una situación bien complicada, porque se dice que existen cartas de los Mahatmas, donde los maestros, digamos, le exigían a Tesu Barrao que él apoyara, él tenía que apoyar, le gustara o no le gustara. Y ahí es donde probablemente se dio la primera gran falla de Tesu Barrao. Recordemos que si algo nos ha enseñado Elena Blavatsky es que una de las principales reglas del chelado es que tú no puedes cuestionar a los maestros. Los maestros están a un nivel de conciencia por arriba del que tú estás, y cosas que para ti pueden ser hoy totalmente irracionales, pues dentro de lo que pueden ver los maestros es algo totalmente racional. Entonces, la palabra del maestro, pues no la debes poner en duda, simplemente se acata y ya. En el momento en el que los maestros dicen, la tienes que ayudar, y él se niega, él dice, no lo haré, no obedeceré, pues viene este rompimiento grande pues con la sociedad teosófica e incluso pues con los maestros. Ahora, ¿podríamos decir que Occidente no estaba preparado? Bueno, justamente uno de los hindús miembros de la Sociedad Teosófica que hizo una importante compilación de la vida de Tesu Barrao nos regala sus comentarios, ¿no? De qué pensaba Tesu Barrao sobre todo esto. Y voy a retomar los siguientes dos extractos que dice, ella, en este caso Elena Blavatsky, le había enviado en un momento los manuscritos de su trabajo más valioso, que era la doctrina secreta, para que los corrigiera y modificara. Pero él se negó a emprender el trabajo porque creía que el mundo aún no estaba preparado para asimilar las revelaciones de esos secretos que, por una buena razón, se habían mantenido hasta ahora en el conocimiento de unos pocos sagrados. Luego continúa diciendo esta persona, su sentimiento de que Madame Blavatsky reveló demasiado a los profanos se hizo más fuerte, y él se enfrentó a ella antes de que Elena Blavatsky se retirara a Diyar para no volver jamás. Recordemos que en aquel entonces pues fue cuando vino todo este tema de que estaban acusando a Elena Blavatsky de fraudes, que fue este tema de los Coulomb, etcétera, y ante toda la presión mediática que había, a Elena Blavatsky, y por temas de salud se le pidió pues justamente retirarse de Adyar, irse a Londres, y sabemos que de ahí pues Elena Blavatsky ya nunca regresó a la India, ¿no? Bueno, fue justamente en esos momentos en los que se dio también este choque con Tesu Barrao, en un momento que había sido también tan fuerte para Elena. En aquellos tiempos en que la gente estaba empezando a criticar a la Sociedad Teosófica por los supuestos fraudes de Elena Blavatsky y que había tanto ruido, eh, hay una parte donde el coronel Olcott se acerca con Elena Blavatsky, de hecho le envía una carta confidencial, donde básicamente le dice, por favor, pues mantente calmada, yo sé que ahorita quieres reventar por muchísimas cosas, pero trata de mantenerte prudente, sé discreta, ahorita trata de mantenerte pues totalmente hermética. Y el coronel le menciona lo siguiente, ¿no? Le menciona que básicamente se estaba creando una organización, digamos, hermana a la Sociedad Teosófica, que era pues profundamente esotérica y que se iba a empezar a abrir, y que había que tener mucho cuidado en no generar demasiado ruido dentro de la Sociedad Teosófica, porque si no, eso podía impactar a esta otra organización que venía. Y sobre eso el coronel pues le indica lo siguiente a Elena Blavatsky en esta carta, ¿no? Que le dice, ¿tú recuerdas el gran proyecto de Subba Rao para que una sociedad nacional hinduista sea conducida secretamente por ciertos iniciados y dirigidos por Sankaracharya? Recordemos que Sankaracharya era uno de los principales maestros del hinduismo. Dice, el sumo sacerdote
y que ésta actúe en armonía con la sociedad teosófica, bueno, pues acaba de nacer. Se han hecho reuniones, se han redactado normas. Quiere decir que de manera secreta algunos maestros ya estaban haciendo los movimientos para que se creara esta otra asociación, una asociación que iba a ser muy importante, que iba a ser liderada por este gran líder, que no sabemos si había reencarnado, si era un avatar o a qué podría tratarse, pero se dice que esta organización la dirigía directamente Sankaracharya y que se iba a dar a conocer en poco tiempo. Y le dice: él, Tesu Rao, está sumamente preocupado de que no aparezcan nuevos escándalos o conflictos en relación con la sociedad teosófica, por temor a que Sankaracharya y todo el partido ortodoxo se asusten y se dispongan a disolvernos, o sea, se dispongan básicamente a dar de baja el proyecto de la sociedad teosófica. Ahora mantente callada, por el amor de Dios, mantente tranquila. Tú sabes quién es Sankaracharya. Ahí se veía como la tremenda preocupación que tenía el coronel Olcott de que las cosas no escalaran de nivel, que no se generara más ruido, porque pues se podía como que tumbar todo el proyecto, ¿no? Justamente porque venía esta nueva organización y la sociedad teosófica, por las situaciones que había habido, pues había generado mucho ruido mediático. Entonces, bueno, eran tiempos, como pueden ver, de muchísimo estrés, que había cosas por venir y que bueno, ya después pues se perdió un poco el rastro de qué habrá pasado con esa otra agrupación hermana. Hay quienes dicen que pues al final los maestros se arrepintieron y nunca siguieron con el proyecto al ver todo lo que pasó. Hay quienes dicen que continuó, pero que se mantuvo en secreto y solo se dio a conocer en algunos pocos lugares. Y bueno, este es uno de los tantos misterios que tiene la sociedad teosófica para quien le interesa investigar. Y bueno, en todo este inter de situaciones mediáticas, de problemas, de conflictos que se estaba escribiendo también la doctrina secreta, bueno, pues Tesu Barrao fue invitado para dar una serie de pláticas dentro de la sociedad teosófica, pláticas básicamente para la gente, para explicarles el sentido esotérico del Bhagavad Gita. Y él dio pues básicamente una serie de ponencias, básicamente fueron 4 ponencias que hoy están consideradas como unas de las mejores ponencias que se han dado por teósofos en toda la historia. Y en esas ponencias del Bhagavad Gita, para quien le interese investigar, pues él habla de muchas cosas, ¿no? Él profundiza sobre qué es el logos, cuál es su naturaleza. Él nos habla sobre los lokas, cuáles son los habitantes que existen en cada loka, cuáles son en un loka, si en un loka están las almas, si en otro están los ángeles y los demonios. Todo eso lo va detallando de manera muy interesante. Nos habla también de los avataras, nos habla de Krishna, nos habla del maestro Buda y que existe una regla, que sí, existe una explicación sobre por qué y cada cuándo, digamos, estas grandes entidades pues descienden y de algún modo pues como que toman un cuerpo físico aquí en la Tierra para participar en un momento clave, ¿no? Todas estas enseñanzas pues él las va compartiendo en sus pláticas, pláticas que quedaron grabadas y que hoy de hecho hay libros sobre eso. Y bueno, finalmente después de esto llega la noticia, ¿no? Ante una tremenda presión de sus editores, Elena Blavatsky decide, pues ya publicar un poco a regañadientes la doctrina secreta. Se dice que Elena Blavatsky quería tardarse un poco más, pero por la presión ya la tuvo que sacar y la saca justamente en 1888. Cuando esto ocurre, pues lamentablemente Tesu Barrao, él cumple su palabra y renuncia como miembro de la Sociedad Teosófica. A pesar de que él renuncia, algo que es curioso es que él no rompe lazos. Él sigue, de hecho, muchas veces visitando la Sociedad Teosófica. Él tenía una excelente relación, básicamente de amistad con el coronel Olcott y con otras personas como Subramania Iyer, y él sigue frecuentándolo, sigue platicando con ellos, sigue de algún modo ayudando, pero ya como tras bambalinas. Y bueno, poco a los 2 años o poco después de que él renuncia, lamentablemente viene una situación totalmente inesperada, que es que este maestro Tesu Barrao enferma. Él enferma siendo invadido por una muy extraña enfermedad. Los médicos pues no identificaban qué era. Decían que no podía ser algo que él hubiera consumido, algo que hubiera bebido, porque no había nada raro al respecto. Y a Tesu Barrao, algo curioso que le estaba pasando es que le estaba dando mucha fiebre
y estaba comenzando a tener pues llagas, estaba comenzando a tener pues costras, estaba empezando a tener ronchas en todo su cuerpo que eran pues dolorosísimas, ¿no? Era algo muy extraño lo que le estaba pasando, que nadie lo podía explicar y ante esto pues justamente se entera el coronel Olcott de lo que está pasando y Henry Olcott, que era un gran magnetizador, de hecho se dice que Olcott afuera de su casa había filas de personas que buscaban su ayuda porque él era un sanador, él sanaba con las manos y con el manejo de las energías, él ayudaba a mucha gente. Y cuando él se entera que Tesu Barrao está bastante grave, que está postrado en una cama, pues él va a visitarlo. Y bueno, pues lo visita y se lo encuentra en un estado pues ya casi convaleciente. Y sobre esto, de hecho, el coronel nos comparte un escrito que él hizo sobre este lamentable estado, ¿no? Sabemos que Tesu Barrao desencarna el 24 de junio de 1890 a una corta edad de 34 años, me parece. Y el coronel Olcott, pues sobre su fallecimiento nos comparte lo siguiente, ¿no? Dice, él estaba en un estado espantoso, su cuerpo cubierto de abscesos y ampollas desde la coronilla hasta la planta del pie. Esto como resultado de un envenenamiento de la sangre por alguna causa misteriosa. No pudo encontrarlo en nada de lo que había comido o bebido, por lo que concluyó que debía ser debido a la acción malévola de los elementales, cuya animosidad había despertado por algunas ceremonias que él había realizado en beneficio de su esposa. Aquí lo que se puede ver es que su esposa estaba pasando por alguna difícil situación y con todo el conocimiento práctico que Tesu Barrao tenía, pues trató de utilizar al parecer elementales, trató de invocarlos, trató de manipularlos para ayudar de algún modo a su esposa y pues muy probablemente algo ahí salió mal. ¿Qué nos enseña esto de la enseñanza oculta? Imagínense, si Tesu Barrao, que era tan cuidadoso, tan hermético, tan purista en el conocimiento esotérico, si él pudo tal vez incluso él cometer un error en el manejo de estas energías, pues ¿qué nos esperaría, digamos, a las personas a veces de a pie como a nosotros, ¿no? Si nos metemos en estos temas sin la debida preparación. Y bueno, pues como resultado de todo esto, pues lamentablemente, pues Tesu Barrao, tras muchos dolores, tras muchos padecimientos, pues desencarna. Y bueno, pues desencarna dejando una tremenda obra. Era tal la admiración que tenía la sociedad teosófica a Tesu Barrao por todos los conocimientos que tenía, por su facilidad de palabra, por su devoción y amor a las enseñanzas ocultas y a los maestros, que en 1882 digamos que el Consejo de los Teósofos se reúnen y en una comisión ellos determinan a crear una medalla, crear un premio, un premio, un concurso para premiar a las personas más eruditas en alguno de los siguientes temas, ¿no? Los más eruditos en filosofía oculta ariana, en filosofía esotérica budista, filosofía caldea y zoroastrismo, en cábala, en filosofía esotérica cristiana, y a los que ganaran este tipo de concursos se les iba a premiar con lo que iba a ser la medalla Tesu Barrao, justamente en honor a él, ¿no? Esta era una medalla pues en honor a los más eruditos, a los mejores escritos. Y bueno, esta medalla pues se mantuvo la tradición de hacer este concurso y dar este premio año con año con año en la Sociedad Teosófica. Y de hecho hoy sabemos de varios eminentes teósofos que han pasado en la historia que participaron y que justo pues ganaron alguna medalla de Tesu Barrao, ¿no? Entre ellos, irónicamente, la propia Elena Blavatsky en 1888 ganó una medalla que fue cuando se publicó La Doctrina Secreta. En 1895 Annie Besant, también posteriormente A.P. Sinnett, Leadbeater, que era su alumno, Bhagavan Das, Rudolf Steiner, que sabemos que él después se fue a fundar la antroposofía, Jiddu Krishnamurti, Gina Rayadasa, George Arundel. Si vemos aquí son pues muchas personalidades conocidas, ¿no? Dentro del movimiento teosófico. Sri Ram, Geoffrey Hodgson, Clara Cod, Taimni, Boris de Sirkov, Geoffrey Farning, Rada Burnier y finalmente John Algeo, ¿no? Esto es pues podemos ver cómo fue una tradición que se mantuvo año con año con año y era pues verdaderamente algo padrísimo, algo honroso, pues poder ser digno, ¿no? De este tipo de reconocimiento. Y bueno, pues qué mejor forma de recordar al gran maestro Tesu Barrao.
Y ahora, para quien le interesara estudiar un poco más de qué fue lo que nos dejó como legado Tesu Barrao, que la verdad es que para mí, al menos para mí personalmente, son obras de un nivel de profundidad, yo creo que similar, igual en comparación al de la maestra Elena Blavatsky, son profundas, son relevantes, pues hay obras como justamente lo que se hizo, la transcripción que se hizo de las pláticas que él dio de la parte esotérica del Bhagavad Gita. Está también la obra que comentábamos al principio de los 12 signos del zodiaco y de varios artículos que él escribió en las revistas de Path, de Word y de Theosophy. Se hizo un compilado que también incluye muchos de los escritos que él intercambiaba con sus alumnos y de ahí se sacaron los Collected Writings de Tesu Barrao. Cualquiera de estas tres obras pues es altamente recomendable para quienes les interese meterse a la parte un poco avanzada de la teosofía. Y bueno, pues para terminar un poco esta investigación y este tributo a Tesu Barrao, pues quisiera compartir un muy breve escrito de Tesu Barrao. En este escrito, él nos revela que existen dos senderos. Para quien le interese involucrarse realmente en la parte del ocultismo, del esoterismo, de la teosofía, como debe de ser, pues existen dos senderos, estos dos senderos pues eran los que usualmente enseñaban pues los hindús del sur. Hay uno que es, digamos, el sendero básico por el que la mayoría de las personas pasamos, y hay otro, un segundo sendero, que es el sendero rápido, pero también es el sendero que es el sendero pues más avanzado y peligroso. Es el sendero que usualmente no se recomienda y que solo es para unos pocos que quieren ya, digamos, pues aventarse, diríamos, la rifa del tigre, ¿no? Ahora vamos a leer un poquito este escrito que él nos habla sobre estos dos senderos. Nos habla primero del primer sendero y dice: el camino natural constante de progreso a través del esfuerzo moral y la práctica de las virtudes. Ese era el primer camino, ¿no? Que es, yo no me voy a meter en temas de iniciaciones, yo no me voy a meter a hacer prácticas avanzadas de ocultismo, yo me voy a buscar en estudiar, en hacer mi servicio, en buscar meditar, en dar lo mejor de mí cada día, en poco a poco irme desapegando de lo material y ahí la voy a ir llevando poco a poco, con varias encarnaciones y habrá un punto en el que ya estaré listo para algo más grande, ¿no? Ese es el primer sendero y es donde pues básicamente la mayoría nos encontramos. Ahora dice, hay un segundo sendero que es el camino precipitado del ocultismo. Esto a través de una serie de iniciaciones donde vas a recibiendo una serie de despertares, pero esos despertares, pues así como son una bendición, también son una maldición si no tuviste una vida perfecta, ¿no? Se pueden volcar en contra de ti y llevarte a veces hasta la muerte o a la locura. ¿Y qué más nos dice Tesu Barrao sobre este segundo sendero? Él nos dice, el segundo camino, es peligroso para aquellos que no poseen el talismán que garantiza la seguridad. Y este talismán es una devoción perfectamente desinteresada, es alguien que se olvida absolutamente de sí mismo y que se aniquila a sí mismo por completo, por el bien religioso de la humanidad. Es alguien que ya no piensa para nada en sí y totalmente se entrega a la causa. Es una abnegación de sí mismo. Y dice, la Escuela del Sur recomienda solo el primer camino, sin decir nuevamente que el segundo camino no debe adoptarse, a menos que en el primer sendero ya hubiera un desarrollo tal que no obstaculice el progreso en el segundo sendero. Y bueno, nos continúa platicando de esto, dice, nos habla sobre el primer camino, sobre el que es como el camino estándar, ¿no? Y nos dice, el primer camino es metódico de esta manera. En primer lugar, como el primer paso es una devoción a la virtud. Es una persona que cada mañana que se despierta tiene que estar revisando si lo que está pensando, lo que está diciendo, lo que está haciendo en su día a día es virtuoso o son actitudes viciosas, ¿no? Que no le llevan a nada. Y si son viciosas, pues debe hacer un examen de conciencia e irlas desechando para que todo lo que hace en su día, todo lo que piensa, lo que dice, lo que actúa, todo sea un reflejo de virtud. Cuando la persona lleva ya un tiempo con ese mindset de siempre pensar y trabajar de acuerdo a lo que es virtuoso, va a llegar al segundo paso, que es ir llegando a un retiro gradual de las preocupaciones materiales más groseras.
¿Qué quiere decir? Cuando una persona va viviendo en la virtud y ya lleva un tiempo, va a haber un momento en el que se va a dar cuenta o va a sentir que ya no necesita, tal vez, voy a decir, tener un auto último modelo, que no le interesan las riquezas, que no le interesa la mayoría de las cosas que al mundo usualmente le preocupan, que en ocasiones incluso temas como a veces prioridades incluso familiares o sociales, ya las ve como segundo término y se va retirando cada vez más de lo mundano y se va acercando más hacia la parte interna, la parte espiritual. Tras un tiempo de estar retirándose de todo esto, va a llegar al tercer paso, que va a ser una retirada de las fuerzas vitales del mundo exterior y sus intereses. Eso ya quiere decir que cuando llegas al tercer paso, pues cualquier tema del mundo exterior que te presiona, que te pudiera angustiar, que te pudiera molestar, incontentar, ya no te va a causar un efecto. Tú vas a ser siempre la misma persona, sin mostrar brincos entre la felicidad, la tristeza, el miedo, el coraje. Tú te vas a mantener siempre constante. Básicamente tienes una retirada de las fuerzas vitales del mundo exterior. Y cuando tengas un control de esto, vas a llegar al cuarto paso. ¿Cuál es ese cuarto paso? Cuando tú aprendas a dominar todo lo mundano, vas a comenzar a dominar lo mundano para utilizarlo para la causa espiritual. Y dice, la dirección de estas fuerzas a la vida interior del alma hasta que el hombre sea capaz de replegarse en sí mismo. En este caso, cuando te encuentras en el cuarto paso, tú ya, digamos, si vas a hacer dinero, lo que vas a hacer es transmutarlo, porque sabes que ese dinero se va a utilizar para una causa, digamos, espiritual, para ayudar a la humanidad, ¿no? Si vas a alimentarte, sabes que te estás alimentando simplemente porque necesitas que tu vehículo esté en buen estado para el trabajo que tienes que realizar. Entonces, en el cuarto nivel, tú ya todo lo transmutas. Tú ves cómo transformas todo lo del mundo en cómo lo reencausas a tu misión, cómo lo reencausas a la causa del espíritu. Cuando llegas a esto, pues ya vas a llegar al paso final, al punto 5 del camino estándar, que es dar la vuelta para dirigirse hacia el logos, hacia lo que podríamos decir es lo absoluto, hacia lo que podríamos decir es Dios, dirigirse hacia el logos y la vida espiritual y alejarse del plano material. Pasar primero a la vida astral, o sea, es una persona que cada vez va a tener menos interacción en el mundo físico y va a estar más inmiscuida en el mundo de la meditación, en el mundo de los sueños, en el plano astral, y poco a poco va a tener ahora más y más experiencias en el siguiente plano, en el Karana Sharira, en la vida espiritual, y va a llegar un momento en el que de ahí, pues al final vas a llegar a la nada o al acercamiento con el logos, que es lo que te va a llevar al nirvana, ¿no? Entonces podemos ver que en el paso 5 ya es una retirada, ¿no? O sea, cada vez vas viviendo menos el mundo físico, vas viviendo más el mundo astral, después de ahí ya cada vez vas viviendo menos el astral y te vas posicionando en el siguiente nivel y así vas siguiendo y siguiendo hasta llegar al vacío, al nirvana. Y aquí finaliza Tesu Barrao, que nos dice, la Escuela del Sur recomienda que es el camino seguro, con la reserva de que si el discípulo es apto para ello, su propio karma lo conducirá al segundo camino, el que hemos dicho que es el de las iniciaciones. El camino del ocultismo busca al discípulo y no dejará de encontrarlo cuando el hombre apto se presente. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú ya hayas eliminado tu karma, cuando tu karma ya básicamente se muestre que tú ya estás en condiciones de llegar a algo más, que ya puedes dar el siguiente paso, tu mismo karma te va a dar las condiciones para que tú ya te presentes en un sendero de discipulado, con iniciaciones y con todo lo que esto implica, ¿no? Cuando se llega a esta parte, pues muchas veces se dice un estudio de todas tus vidas pasadas, justamente para ver si ya estarías listo para dar el gran paso, ¿no? Para tomar el segundo camino, que es el que comentamos, que es el que puede ser peligroso. Y bueno, pues dejando este pequeño escrito de Tesu Barrao, pues hemos finalizado la sesión. Mis comentarios sobre Tesu Barrao es que al menos a mi visión personal fue una persona brillante, fue una persona totalmente entregada a la causa, era una persona muy nacionalista, él adoraba a su nación y él adoraba y admiraba que se estuviera dando un resurgimiento de las religiones de la India. Y probablemente su único fallo, a mi consideración, es que se olvidó de la regla más importante, ¿no? Que era este tema
de tener lealtad ciega a los maestros. Para Tesu Barrao, pues no, él en su concepción, la humanidad no estaba todavía lista para que se compartiera este conocimiento, para que se compartiera la doctrina secreta. Y bueno, pues de esto mis reflexiones, pues yo creo que como teósofos lo que nos toca es qué podemos hacer, cómo podemos demostrar que Tesu Barrao pudo habernos tenido más confianza, ¿no? En cada uno de nosotros está el mostrar que sí podemos tener un nivel de compromiso tal que justificar el que se haya apostado en nosotros, que los maestros hayan dicho adelante con este proyecto. Yo creo que eso es un poco lo que nos llevamos. Hay que llevarnos esta reflexión de cómo ser dignos, cómo hacer que si Tesu Barrao volviera a ver todo esto, dijera, chin, ¿saben qué? Sí debí confiar, sí debí apoyar. Y bueno, pues con esto terminamos con la plática. Muchas gracias a todos y pasamos a la parte de comentarios y preguntas. Ya saben la dinámica de manitas levantadas. Y adelante. Bueno, tenemos una primera participación de Patti Chávez y la siguiente es de Salomón. Buenas noches, Patti, adelante. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Yo tengo tres preguntas que me surgieron ahorita que estabas explicando. La primera es, todas las personas que están involucradas con Madame Blavatsky, ¿es por cuestión de sincronización? Es decir, ¿se tiene que conocer para poder llegar a un objetivo o definitivamente es por coincidencia? Y la segunda parte es por qué dentro de lo que sería el sendero espiritual, cuando las personas van por otro camino que sea de egoísmo, siempre terminan mal y con enfermedades muy difíciles, ¿no? Para su cuerpo físico. Y la tercera es en lo que explicaba sobre el primer sendero. En la Biblia dice que hay que llegar a las bodas de oro, es decir, a la perfección absoluta. ¿Es eso para nuestra evolución? Perfecto, Pati. Vale, pues vamos a tomando pregunta por pregunta. De la primera pregunta que tenías, a mi parecer, y esto es mi parecer personal, yo creo que sí que habían sincronicidades y esto, más que una visión nada más enteramente personal sin fundamento, pues podemos revisar las obras que nos han dejado, por ejemplo, las memorias de un viejo diario del coronel Olcott. Él muestra cómo se fue dando la situación donde el coronel Olcott estaba fastidiado, digamos, como de la vida que llevaba de escritor, y él una mañana ve un periódico, él iba caminando y se encuentra en un puesto como de periódicos, una revista, ¿no? Y en esa revista él veía que estaban haciendo entrevistas a una familia, era la granja de los Eddy, donde se estaban dando una serie de situaciones espiritistas bien interesantes, muchas apariciones, contactos mediúmnicos, etcétera. Y ese era un tema como que cuando él lo ve, le llama totalmente la atención. Él tenía un espíritu de aventurero, ¿no? Y aunque él no investigaba a fondo esas cosas, cuando él lo ve, dice, yo tengo que ir, tengo que ver qué es esto, ¿no? Casualmente, cuando él va a investigar ese lugar y se presenta a la casa, ahí a quien se encuentra justamente es a Elena Blavatsky y de ahí pues ninguno de los dos se soltaron, ¿no? También se dice que se dio una situación particular con William Q. Judge y yo creo que también seguramente no fue un accidente que Tesu Barrao haya él a distancia visto los primeros escritos de Elena Blavatsky y que se haya enamorado y le haya empezado a escribir admirando la labor, ¿no? Y que a partir de ahí se hayan dado estos contactos. Para mí, yo creo que en mi visión personal, yo pensaría que estos temas no fueron azarosos, no fueron aleatorios, sino que sí que había un plan. Incluso Elena Blavatsky pues se le mandó específicamente a Nueva York porque ahí ella tenía que hacer cosas y tenía que conocer a personas, cosa que pues definitivamente ocurrió. Ahora, de la segunda pregunta, perdón, ¿me la puedes comentar, Pati, de nuevo? Pero ¿qué crees? Que ahorita se me borró un poco el caso. Sí, no te preocupes. Es que en cualquier camino espiritual, el sendero que obviamente transitamos, a veces por el egoísmo que nosotros tenemos, desviamos ese camino. Entonces, he conocido muchas Ah, personas que claro. estando dentro de ese mismo camino espiritual se desvían y obviamente terminan muy mal en situaciones difíciles en su cuerpo.
Claro. No, pues esto parece ser de hecho una ley, así como hay leyes en la naturaleza como la gravedad, pues decimos que en el ocultismo pues sabemos que están estos axiomas herméticos, ¿no? Y hay un axioma que es el del péndulo, el del ritmo. Y este axioma que nos dice, en la medida que tú vas estirando y estirando y estirando la liga, si tú de repente la sueltas, pues no va a ser el mismo trancazo si le estiraste poquito que si la estiras mucho, ¿no? Esto pasa con la vida espiritual. Cuando una persona se va metiendo en el sendero espiritual y se va metiendo en cosas más y más profundas y va involucrándose en el ocultismo práctico, va recibiendo iniciaciones, etcétera, se dice que va adquiriendo un nivel de responsabilidad cada vez mayor, mucho mayor, al punto que es como si estuvieras escalando una montaña que cada vez está más y más empinada, ¿no? Y no es lo mismo caerte de la montaña cuando estás iniciando que cuando estás ya hasta arriba, ¿no? O sea, hay un pequeño tropiezo, una pequeña piedrita en el camino y te vas, te revientas, ¿no? Se dice que así es el camino del ocultismo. De hecho, tengo un amigo, que es, bueno, aquí hay de todo, mi amigo es legionario de Cristo y él en su concepción personal y de lo que él ha estudiado, eh, ¿por qué se dice que, por ejemplo, Lucifer, en la concepción de ellos, por qué tuvo un castigo eterno? Y la respuesta es que Lucifer era alguien, digamos, con un nivel de conocimiento tan perfecto, o sea, él conocía todo lo que podía ocurrir aquí en el futuro, ¿no? Él tenía visión de todo. Y si él sabiendo todo lo que va a suceder, si él sabiendo todos los planes, digamos, de Dios, etcétera, a pesar de todo el conocimiento que él tenía, él dice, no obedeceré, es en ese momento tan grande el nivel de responsabilidad de lo que dice, que digamos que la consecuencia tiene que ser de un nivel tan grande como el nivel de conciencia que él tiene, ¿no? Y por eso se dice que pues Lucifer, digamos, se fue hasta abajo y está como eternamente, ¿no? Justamente porque es este tema de la liga. Mientras más consciente eres más sujeto, si lo quieren ver así, pensando en budismo, en hinduismo, en teosofía, pues eres más sujeto al karma. No tiene el mismo karma una persona, digamos, pues, que va caminando sin mayor conciencia y aplasta una hormiga o mata un pajarín, que una persona que lo hace con perfecto conocimiento de causa y hasta lo disfruta, ¿no? Ahí es donde viene como esta parte de, no es el acto no es lo importante, sino el nivel de conciencia que tú tenías cuando hacías el acto. Por eso es por lo que cuando uno avanza y avanza y avanza más en el sendero espiritual, pues se dice que también si te equivocas, pues el rebote o la cruda, pues sí es más fuerte. Y la tercera pregunta te decía que en la Biblia se maneja lo que serían las bodas de oro. En lo que tú mencionabas en el primer sendero, pues obviamente ahí sería la plenitud, ¿no? En el ser humano de poder desarrollarse, número uno, en su plan de vida y número dos, en lo que viene a ser como propósito y tercero, pues en lo que sería el servicio, ¿no? Claro, totalmente, Pati, justamente. De hecho, aquí entendemos que para poder llegar, digamos, justamente a esta parte de las bodas de oro, pues tuvo que haber toda una serie de preparación previa, ¿no? Lo que llamaríamos como los trabajos de Hércules. Tuvo que haber un periodo en el que tú empezaras a irte desidentificando de todo lo material, donde empezaras a identificar qué es virtuoso y qué no es virtuoso, que empezaras a decir, a ver, pues si yo me como con un chocolate, es rico, pero es virtuoso, no, pues no es virtuoso porque me va a hacer daño, voy a engordar, tal vez es más virtuoso si, no sé, si como una barra de trigo, como vegetales, en cosas tan insignificantes como eso, es que una persona en el día a día tiene que empezarse a preguntar si lo que está haciendo es o no es virtuoso, porque hay cosas que son agradables, pero no lo agradable es virtuoso, ¿no? Y hay cosas que son desagradables, pero que son virtuosas. Cuando a nosotros, por ejemplo, nos van a inyectar porque estamos enfermos, pues de niños le rehuíamos, ¿no? Decíamos, no, esto qué, esto está feo, esto no es agradable. Y sin embargo, hoy que tenemos mayor conciencia, yo creo que esa es la palabra conciencia, nos damos cuenta de que lo virtuoso, pues a veces es algo que te va a doler, ¿no? Y esa parte de identificar qué es virtuoso y qué no lo es, pues es el ejercicio que tenemos que hacer, pues básicamente desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, ¿no? En la medida en que uno hace diariamente este autoanálisis, pues poco a poco vas a ir discriminando ya hasta de manera automática, de manera natural, y te vas a dar cuenta que cosas que a ti antes te encantaban o que considerabas así, no, es
que yo como quisiera irme de vacaciones a la India o qué sé yo, te vas dando cuenta de que no es eso lo importante, ¿no? Pero para eso tuviste que hacer este trabajo previo de discriminación constante. Y poco a poco todo esto pues te va a ir llevando a ese punto de experimentar otras cosas que no veías, ¿no? Y ahí es donde ya nos comentan que empiezas a vivir más el plano astral, que empiezas a vivir después más el plano de los dioses, el plano mental, y así sucesivamente hasta llegar a esta parte pues un poco de las bodas de oro. Muchas gracias, Manuel. ¿De qué, Pati? Al contrario. Y bueno, la siguiente participación es de Salomón. Adelante, Salomón, buenas Sí, noches. sí, gracias, Manuel. Buenas noches. Bueno, yo también tengo como 3 preguntas. Espero que no sea muy largo. Bueno, mencionaste que la doctrina secreta la envió la señora, Madame Blavatsky la envió a Subarró para que la corrigiera, la revisara y la corrigiera. ¿Por qué a él? Me refiero a que no tenía más conocimiento la señora Blavatsky acerca de lo que escribió, o en qué aspecto es que tenía que, o sea, con qué intención la mandó la señora Blavatsky para que la corrigiera, en qué aspecto. Claro, aquí lo que podemos recordar es que Tesu Barrao tenía un tremendo conocimiento, digamos, de las corrientes del hinduismo, ¿no? Él las conocía, se dice, como la palma de su mano. Y aunque se dice que Elena Blavatsky estuvo un tiempo en el Tíbet, pues sí había cosas donde la propia Elena Blavatsky se consideraba a veces, no diría insuficiente, pero que sí muchas veces ella misma, por propia persona, le pedía apoyo a Tesu Barrao para que le diera su punto de vista, ¿no? Entonces, es de ahí que yo creo que los maestros veían a Elena Blavatsky y a Tesu Barrao como dos personas que estaban al mismo nivel y que pues debieron de haber hecho una tremenda mancuerna, ¿no? Y bueno, pues sabemos ya al final que lamentablemente no fue así por sus diferencias de visiones. Sí. Bueno, Y también se estaban al... mencionó, perdón, también se mencionó que Leadbeater se considera como una persona esotérica y Subramania Sri Tokaran Alfred Percy Sinnett, se consideraron como exotéricos. Sin embargo, el señor Sinnett escribe budismo esotérico. ¿Cómo fue que resultó de esta manera, no? ¿Cómo es que él, siendo exotérico, escribe budismo esotérico? Claro. De hecho, es algo bien curioso porque incluso la propia Elena Blavatsky, en su introducción a la doctrina secreta, ella aclara que de algún modo fue un tanto pues, desafortunado que se haya utilizado por parte de Sinnett ese término de budismo esotérico. Porque bueno, eso generó, de hecho, así como tú ahorita lo preguntas, generó muchísima polémica, y polémica porque de hecho, pues, Sinnett, pues, no era un iniciado, ¿no? Y uno diría, bueno, si él no pasó por un proceso de chelado, por un proceso de iniciación, pues, ¿cómo fue que pretendió hablar de esto y cómo fue que la Sociedad Teosófica lo avaló, ¿no? Y la respuesta a esto sería que, digamos que este libro de budismo esotérico, él lo escribió a partir de una serie de cartas donde básicamente digamos que A.P. Sinnett escribió una pregunta a los maestros y los maestros contestaban, ¿no? Y él hacía preguntas como por ejemplo, oye, pues ¿qué hay después de morir? Cuáles son las razas humanas, cómo es la evolución, y sobre todo esto los maestros le iban contestando en cartas y él pues lo leía y en lo que él, de acuerdo a lo que él creía que entendía, pues él redactaba el budismo esotérico, ¿no? Entonces podemos decir que budismo esotérico es una obra buena, pero sin embargo pues no es perfecta, ¿no? Porque fue a partir de lo que una persona que no estaba iniciada pudo comprender. Incluso en la doctrina secreta vamos a ver que después Elena Blavatsky hace varias aclaraciones, por no decir correcciones, de cosas que explicaba A.P. Sinnett en su obra de budismo esotérico. Entonces yo creo que este budismo esotérico fue una obra que se permitió en ese momento que saliera para empezar a dar a conocer que existe pues un conocimiento de algo más allá, pero sí, pues yo creo que se tuvo mucha confianza, pero sí podríamos decir que es una obra que dista de ser perfecta. Sin embargo, es buena, ¿eh? Si alguien puede leerla, yo la verdad es que he aprendido muchas cosas de budismo esotérico, que tal vez si me hubiera ido directo a estudiar la doctrina secreta, pues no las habría entendido. Entonces, budismo esotérico para mí es un buen punto de partida, pero recordemos que es de una persona que pues escribió de acuerdo a lo que tú o yo como cristianos entenderíamos de lo que nos contesta un maestro en una carta, ¿no?
Sí, y por último, Manuel, Subarró intentó curar a su esposa a través de los elementales, como se supone que fue, ¿verdad? Entonces, él se dañó mucho con esta práctica y realmente es sorprendente que una persona tan conocedora de pues todo lo que nos has platicado y a lo que él llegó y que realmente fue afectado por estos elementales, es impresionante que así haya sucedido, ¿no? Porque cuántos no, de lo que hemos visto en ISIS, cuántos no también utilizaron a los elementales, a lo mejor los utilizaron correctamente, no sé, pero que nosotros hayamos leído algo que les haya pasado algo así, pues no, no es así, ¿no? Gracias. Nada más, Manuel, muy amable. ¿No? ¿De qué, Salomón? Pues yo creo que esto de hecho nos deja una tremenda reflexión, ¿no? Si una persona que al parecer era tan preparada, o sea, para mí Tesu Barrao pues era como el cirquero que tenía varios años de caminar sobre la cuerda floja, ¿no? Y si alguien tan preparada, que estaba dedicada a eso, se pudo caer, pues imagínense nosotros, cualquiera de nosotros, cristianos de a pie, que nos queramos subir a la cuerda floja, ¿no? Y yo creo que ese es como el grave peligro. Y yo creo que también por eso las enseñanzas reales, y digo reales porque uno se puede encontrar montones de supuestas enseñanzas prácticas, esotéricas en internet que al final no producen nada, pero las reales por algo están tan escondidas y por algo ni el mismo Tesu Barrao quería revelarlas, ¿no? Porque dice, imagínate que un maestro dejara que algo así se publicara y a partir de ahí te enteras que se mataron 100 o 200 personas, pues eso también va sobre tu karma, ¿no? Ahí es que por eso pues son tan cuidadosos justamente en esta enseñanza. Algo que se me hace bien curioso es pues yo me pregunto, ¿qué tan difícil será este camino del chelado? Que si analizamos las vidas de los discípulos, de los chelas de la primera generación, pues fueron vidas, ay, no sé si decir que trágicas, ¿no? O sea, Tesu Barrao murió bastante joven, William Kyuyuk murió también bastante joven, el otro alumno Damodar, vaya, pues desapareció, se dice que fue al Tíbet y ya nunca, no se sabe a ciencia cierta si sobrevivió o falleció en el camino, y cuando uno ve estas historias dices, hijo, pues esto sí es jugar con fuego, ¿no? Por eso yo creo que vale la pena, cuando uno dice, sí, me quiero meter, bueno, pues que lo haga sabiendo todo esto, ¿no? Ya si uno con la preparación y advertido dice, mi vocación y mi karma me dicen que tengo que hacerlo, adelante, pero saber que, pues, o sea, yo creo que sí hay un patrón, ¿no? Que tantas personas hayan muerto, desaparecido tan jóvenes, para mí dice que ahí está peligroso. Sí, muy amable, gracias. No, ¿de qué, Salomón? Al contrario. Y bueno, la siguiente participación es de Connie. Adelante, Connie, por favor. Hola Manuel, hola a todos, buenas noches. Antes que nada, una gran felicitación y reconocimiento por tu gran labor hacia la Sociedad Teosófica, la sección mexicana, y hacia nuestra amada logia ahora. Gracias. Y tan bello conocimiento, también elaborado, investigado, etcétera. Mi reconocimiento, Manuel, fraternalmente. Y otro comentario, que más que comentario es pregunta. Aquí, a lo que se refiere las bodas de oro, son las bodas alquímicas. ¿Es la boda alquímica? Bueno, yo entiendo, para mí es el mismo concepto. Sí, para mí también, en realidad, bueno, desde lo que yo creo, es la integración De los opuestos. de nuestros opuestos, ¿no? Que por decirlo de alguna manera, a nuestro nivel, del lado femenino con el masculino. Bueno, eso de manera en materia. Claro que espiritualmente, pues son cosas más elevadas, que a lo mejor yo no puedo, no sé los nombres, pero para mí Tal vez que para nosotros es eso. encajarán. Ajá, yo nada más quería más o menos que tú me comentaras algo más o bueno.
Claro, pues mira, con mi humilde opinión, que bueno, me falta obviamente mucho camino por recorrer, pero mi humilde opinión es que estas bodas alquímicas, pues justamente es cuando nosotros ya logramos, a mi concepción, someter la naturaleza inferior y una vez que la sometes, pues la utilizas, ¿no? Para fortalecer lo que te va a llevar a la parte espiritual y de algún modo generas un puente donde estás montado sobre la serpiente y ya la utilizas pues justamente para la misión que vienes a hacer aquí. Y es justamente pues la integración armónica, porque no cualquier integración es buena, es la integración armónica de estas dos naturalezas. Sí, sería prácticamente escalar la escalera de Jacob, ¿no? Bueno, metiendo algo de cábala aquí. Claro, pues probablemente, de hecho sería probablemente como el recorrido por las diferentes céfiras. Exacto. Sí, gracias, Manuel. Sí, más o menos yo también lo pensaba así, pero digo, mejor tener comentarios de personas que están en este tipo de investigaciones. Gracias, Manuel. De que, Connie, al contrario, pues justamente el rompecabezas lo armamos todos. Y seguimos con Rubí. ¿Qué tal, Rubí? Buenas noches. Hola, buenas noches, queridos hermanos, querido Manuel. Muchas gracias por esta fabulosa conferencia que es muy interesante. Y pues yo quería preguntar a propósito de cómo murió esta persona con esas llagas y todas esa enfermedad rara. Yo quiero preguntar por qué el, el cuerpo se desgasta cuando uno tiene prácticas como espirituales, como por ejemplo la mediunidad o a lo mejor, pues, en, no sé, la lectura de cartas o interpretación de sueños. ¿Por qué el cuerpo se desgasta o cómo evitar eso? Si es que hay una forma de evitarlo o cómo recargar la pila cuando se hacen este tipo de prácticas. Porque he visto, por ejemplo, he seguido en internet un chico famoso que se hace llamar el medium de Hollywood, algo así, y él decía, y varias personas dicen que los mediums sufren como de que los pulmones se colapsan, como que es algo muy común entre los mediums, ¿no? Y entonces, pues a mí, yo me pregunto por qué o si se puede evitar. Vale, wow, bueno, Rubí, pues esta pregunta es avanzada y te soy honesto, no creo poderla contestar con conocimiento de causa porque no lo he como tal practicado, no he llegado ni a nivel avanzado. Y lo que podría comentarte, pues, si acaso serán como teorías, ¿no? Teorías totalmente personales, pero pues sin un conocimiento práctico que lo respalde, siendo muy honesto. Mis teorías, para empezar, con Tesu Barrao, si se dice que esto fue un envenenamiento de la sangre, pues en las enseñanzas, algo que nos hacen mucho hincapié es que la sangre, pues no es cualquier cosa, o sea, el papel que tiene la sangre en nosotros es súper importante. Se dice que la sangre es de algún modo como una especie de fijador del espíritu que está aquí. Por tanto, es de ahí que también pues muchas prácticas de magia blanca y bueno, creo que más de magia negra, pues usan mucho este tema de la sangre, ¿no? Porque en la sangre hay espíritu, está el espíritu fijado. Y no sepa bien qué habrá ocurrido con el manejo de elementales, si es que eso fue con Tesu Barrao, que si él estaba manejando energías sutiles a partir de su espíritu que está conectado a la parte más grosera de él, que es la sangre, pues tal vez al manejar esas energías, algo a la sangre se le pasó del espíritu, o sea, de la parte sutil de los elementales hacia la parte que nos fija, la sangre, y puede que a partir de ahí pues algo se haya como corrompido, ¿no? Ahora, de lo que preguntas sobre cómo no desgastarse en una actividad espiritista, etcétera, o mediúmnica, Elena Blavatsky no nos dio como tal una receta de mira, haz A, B y C, pero por ahí hay un escrito que lo voy a buscar y te lo comparto con gusto después de la sesión, donde ella comenta en breves párrafos
algo así que como que cuando tú ya estás en un trabajo así de concentración, si quieres no, al final, o sea, siempre te vas a desgastar, pero que hay un truco para no desgastarse. Y es algo así como que como que te quedas en otro lado, como en stand-by, y dejas algo que no me queda muy claro qué es, como en piloto automático, trabajando en tu cuerpo. Y cuando lo dejas así, pues tú no te desgastas y ya después, pues digamos que regresas fresco. Es una especie de truco. No lo detalla bien, pero si de algo te es de utilidad, te lo voy a compartir después con gusto. Claro que sí, Manuel, muchas gracias. Es muy interesante, qué amable, gracias, gracias. ¿De qué? Saludos. Manuel, creo que se llama desdoblamiento. Te desdoblas del lado de lo que sería el vaso para que pueda trabajar a través de la energía. Perfecto, pues muchas gracias, Pati, por el complemento. Y bueno, tenemos otra participación de Diana. Adelante, Diana, por favor. Traes el mute, Diana. Listo. Muchas gracias, Manuel, por la excelente presentación que nos has dado. Y quería preguntarte si podías aclarar un poquitín el segundo sendero cuando hablaste de las iniciaciones. No sé si hay algo que puedas agregar a eso. Claro, mira, pues de hecho el segundo sendero, pues recapitulando, es el que digamos, en el hinduismo del sur saben que existe, pero es un sendero que es muy difícil, que de hecho es peligroso. Me parece que es el mismo sendero que practicó Teshuvah Rao y que practican en algunas organizaciones esotéricas, donde cuando tú llegas a ese sendero es porque se supone que ya se hizo todo un estudio de tus vidas pasadas y se considera que tu karma es lo suficientemente bueno o confiable como para creer que tienes buenas posibilidades de recorrerlo sin caerte hasta el fondo, ¿no? Por eso se dice que hay muchas trabas para entrar en ese sendero, como que no a cualquiera te acepta, ¿no? Muchas veces tú llegas, tú te presentas y tras esa revisión puede que te digan, ¿sabes qué? Todavía no estás lista, o que te digan, vale, vamos a apostarte y adelante. Ahora, para llegar a ese sendero, pues lo que recomiendan es que usualmente hagas primero el sendero 1, que es el sendero pues de que tú ya llevaste probablemente años, si no es que incluso encarnaciones, en una vida pues trabajando cada día en tus desapegos, trabajando cada día en transmutar lo mundano para convertirlo en algo espiritual, que vas trabajando en dar servicio y olvidándote de ti mismo para pensar más en los demás. Y en la medida en que tú vas recorriendo y recorriendo y recorriendo el sendero 1, es que en algún momento puede que incluso se dé una sincronía en tu vida por la cual tal vez tú ni te lo esperabas, pero te va a llegar la invitación al segundo sendero. Y en ese otro sendero, pues ya es un tema más riguroso, donde ya, pues, dicen por ahí que te cambia como que la vida, ¿no? Te cambia la vida porque ya no, pues, pues imaginémonos que es como la vida de un sacerdote, ¿no? Que un sacerdote, pues, ya no puede ver igual a su familia, ya no puede convivir con ellos, ahora sus hermanos son otros hermanos, tienes que vivir una vida de abnegación, tienes que pasártela, bueno, pasas por una serie de despertares que son iniciaciones, una serie de pruebas, y con cada prueba se te va dando a veces, pues como que mayor confianza, pero al darte mayor confianza, pues también corres más peligro. Es por eso mismo que ese sendero, que es el sendero de las organizaciones ocultas o iniciáticas, pues por eso se mantiene en secreto y pues nunca lo vamos a ver ahí publicado en internet, ¿no? Cuando veamos una organización que está abierta y que dice que ofrece iniciaciones y que ofrece esto, bueno, pues de entrada pongámosla en duda, porque si es, como es algo peligroso, es algo muy secreto y que yo diría te llega por sincronía. Gracias, Manuel, por la aclaración. ¿Y él tuvo hijos? Sí, ¿Tuvo de descendencia? hecho, hasta en eso fue trágico porque él tuvo un hijo y a sus 16 añitos creo el hijo falleció y entonces su esposa adoptó a otro niño y a ese niño le puso el nombre también del padre, ¿no? De Teshuvah Rao. Ya. Mil gracias, Manuel. No, de qué, al contrario, Diana.
Y bueno, recordemos que hay otros casos de alumnos como Damodar, que él de plano como el Buda, ¿no? Que él estaba casado, tenía hijos y él dejó a su familia, dejó todo, los dejó como pensionados y se fue a, pues, digamos, como mal dicho, buscar suerte dentro del ocultismo, ¿no? Y bueno, pues esperemos haya tenido éxito, pero imagínense, ese es el nivel de renuncia que tiene la gente que toma el camino 2, ¿no? Y bueno, hay un comentario de, muchas gracias, Diana. Y hay otro comentario de Caro Torres. Adelante, Caro, por favor. Muchas gracias, Manuel, por la charla, de verdad que excelente, Gracias. buenísima. Pero ahorita que justo comentabas a Damodar, yo quería saber si ese segundo sendero al que está mencionando es el mismo que siguen los discípulos normales, así como Damodar, como Dwalkaul, ¿es el mismo o se trata de otro? Sí, básicamente es el sendero del chelado. Sí, es ese mismo. Cuando uno ya dice, ya me voy a entregar solo a esto, pues ya pasa por un periodo de pruebas, que de hecho se dice que los hermanos chelas que ya están más avanzados en el camino, pues como que te van poniendo pruebas, piedritas, y es complejo porque dicen que todo lo que digas es como con cuando te agarra un policía, ¿no? De que dice, todo lo que digas será usado en tu contra, pues eso pasa, ¿no? Si tú hablas de no, es que hay que defender la justicia, bueno, pues te van a poner situaciones en tu vida fuertes de injusticia. Curioso que Tesu Barrao, por ejemplo, él en una de sus pláticas, sus cartas, él hablaba de lo importante que es la lealtad a los maestros. Y bueno, pues ¿cuál fue la prueba? Él decía, hay que creer en los maestros y lo tiene escrito sin cuestionar jamás el porqué de lo que piden, porque ellos están a un nivel de conciencia que nosotros no entendemos, ¿no? Él dice esto y al poco tiempo pasa esto, ¿no? De que los maestros le piden, oye, pues tienes que apoyar a que APCNet se le dé enseñanza esotérica, tienes que apoyar a que la doctrina secreta con todos los errores que tú puedas ver y con todo lo sagrado que se hace difunda, y le ponen ahí su prueba de fuego, ¿no? Así que es curioso cómo usan lo que dices a veces en tu contra, y justo pues parece que esa fue la prueba que probablemente falló. Ah, ok, bueno, muchas gracias, Manuel. Entonces, No, de que al contrario, Caro. gracias. O sea, que al final también igual no es si alguien decide o no, sino si lo merece o no, poder pertenecer a ese No, camino. solo lo Es que algo que sí, de entrada tiene que ir por una decisión. Tú mismo, algo que se puede ver en todos los chelas es que todos ellos se propusieron. Ellos dijeron, un Damodar, si lo revisamos, si revisamos a William George, si revisamos también a Tesu Barrao, todos dijeron, o sea, ellos firmemente lo pidieron. De hecho, pues se dice que más que, digamos, te busca, pero también tú eres el que tiene que tocar la puerta y muchas veces forzar la puerta para que se te abra. Entonces, sí es un acto que inicia digamos que de ti de adentro hacia afuera, ¿no? Inicia porque tú lo quieres fervientemente. Ah, ok. Gracias. Gracias, Manuel, y muchas Al felicitaciones. contrario, Caro. Gracias. Y bueno. Por eso, Manuel, se dice que, perdón, que son muchos los llamados y pocos los elegidos. Pues sí, bueno, justamente digamos las puertas están hasta cierto punto abiertas, ¿no? El tema es que, pues, aunque son muchos los que se proponen como chelas, pues pocos son los que pasan todas estas pruebas, ¿no? Es fácil pedirlo, pero aquí, ¿cuál es el tema? Recordemos que también si lo pides y no diste el ancho, piénsalo bien. ¿Y por qué digo piénsalo bien? Porque, digo, en el peor caso puedes pasar una situación hasta de peligro, pero en el mejor caso te puedes cerrar una puerta tal vez para toda esta vida, ¿no? O sea, si tú dices, lo quiero ahora y no lo lograste, pues tal vez ya no vas a tener más oportunidades al siguiente año o en 5 años o en 10 años, ¿no? Por tanto, cuando lo vayas a decidir, pues que sea completamente seguro, porque pues no hay pruebas, las pruebas toman tiempo y no es como que a cada rato. Y vale, bueno, pues no sé si hay algún comentario adicional, me parece que ya llegamos como al final de la sesión. A ver, hay un comentario que estoy revisando de Rosa Salazar.
Bueno, muchas gracias, Rosa. Y dice, Manuel, ¿podrías repetir cuáles son los libros que tú recomendaste para profundizar en el estudio? Ah, perfecto. Pues miren, de hecho me regreso rápido al slide. Y a ver, ahí sí pueden, sáquenle algún pantallazo, que son los siguientes. Aquí están. A ver, creo que ya se ven, que es Apuntes sobre el Bhagavad Gita, los 12 signos del zodiaco, que fue una de sus primeras obras, y la más completa es la colección de escritos esotéricos. Esta está bien interesante porque hasta nos habla desde lo más básico, ¿no? Nos habla de qué es el ocultismo, nos habla más de cuál es el sendero del discipulado, nos habla más de estos caminos, nos habla más de cuáles son las condiciones que un discípulo debe de cumplir para ser candidato, entre otras muchas cosas. La verdad es que sí están bastante recomendables. Pero una pregunta, Manuel, ay, disculpa que te interrumpe, pero Claro, ¿esos libros están en español? Mira, me parece que el de escritos esotéricos me parece que está solo en inglés, lamentablemente. Creo que el de los 12 signos también, y creo que hasta apenas recientemente está en español el de Apuntes sobre el Bhagavad Gita. Y bueno, para quien guste, pues les puedo compartir las versiones que yo tengo en el grupo de WhatsApp. Ya, ok, gracias. Mejor sea en español, pero si los otros no hay, bueno, no se podrá. Gracias. Sí, claro. Que bueno, aprovecho también para hacer una invitación para quienes no se encuentren todavía en el grupo de WhatsApp y les interese formar parte de este grupo donde compartimos cuáles van a ser las siguientes pláticas, así como algunos libros y materiales, pues bienvenidos. Y para esto, pues basta con que nos compartan su nombre, el país en donde se encuentran y un número de celular para agregarlos al WhatsApp. Y a ver, creo que tenemos otra participación de Rosa. Adelante, Rosa, por favor, buenas noches. Y traes el mute, Rosa. Por ahí darle al micrófono. No se te escucha, Rosa. Gracias, Listo. muchas gracias, lo repito. Es una pregunta y a su vez es para decirle algo a Carolina. Fíjate, yo conseguí de los Collective Writing los 16, los 14 primeros tomos, creo que son 15, los 14 primeros tomos traducidos por un señor español que no es teósofo, él dice que no es teósofo, pero él está muy vinculado a la Sociedad Teosófica en España con sede en Valencia. Y él se llama José Rubio Sánchez. Yo se los puedo enviar, yo lo bajé esta semana y se los puedo enviar. Y por supuesto para los que hablan inglés, en muy buen inglés también se lo puedo enviar, es la Sociedad Teosófica en Inglaterra, en Londres específicamente. Entonces, es un inglés muy fácil de leer. Bueno, salvando las distancias y la diferencia, porque la teosofía no es fácil de leer aún siendo en la lengua materna de uno. Pero bueno, la pregunta es, ¿tú conoces esa traducción de José Rubio Sánchez? Es una traducción libre de personas que se sumaron a un proyecto que duró, creo que 5 años mínimo, 5 o 8 años traduciendo todo, entre otros libros de Madame Blavatsky y de otros maestros también, fotochelas. ¿La conoces? Pregunto. Claro. Sí, justamente, de hecho, ubico los Collected Writings, que entiendo que justo es una compilación que hizo Boris de Cirkov, de los trabajos, me parece que son primordialmente trabajos de Elena Blavatsky, creo que no necesariamente de Tesu Barrao, y sí, bueno, pues sí, José Rubio es conocidísimo y tiene todo nuestro reconocimiento, ¿no? Yo creo que es una de las personas más comprometidas con la teosofía, y bueno, el trabajo que ha hecho para con su equipo traducir tantas obras es totalmente admirable. Sí, y bueno, sí. muchísimas gracias por Entonces, compartir, Rosa. Sí, es un material. Yo lo puedo ir poniendo, lo que pasa es que son pesados, porque son tomos completos. Y repito, son 14 tomos de los Collected Writings. Sí. Por correo, entonces, muchas gracias, Rosa. Por correo. Sí, te lo puedo enviar a tu correo electrónico, me lo mandas a mi teléfono, ya tú lo tienes. Gracias, Rosa.
Perfecto. Muchísimas gracias, Rosa. Ujú. Y bueno, pues con esto dicho, creo que ya no hay más participaciones. Estaríamos llegando entonces pues al final de nuestra plática de hoy. De antemano, pues 1000 gracias a todos por acompañarnos. Quedo pendiente para si alguien desea que lo agreguemos al grupo de WhatsApp. Y bueno, están siempre cordialmente invitados a nuestras pláticas de los jueves. Siempre tenemos alguna ponencia interesante. De hecho, me parece que nuestra hermana Rosalía Hampshire nos va a dar una plática también bastante interesante el próximo jueves. Entonces, bueno, pues hay que estar atentos. Y también están invitados, como siempre, a nuestro estudio de los lunes de Easy Sin Velo, donde, bueno, nos estamos dando de topes con algunos capítulos, pero ahí vamos aprendiendo. Vale. Y bueno, pues con esto dicho, que tengan todos una excelente noche, cuídense mucho, muchas gracias y ya nos estaremos escuchando. Gracias, Manu. Buenas noches, muchísimas gracias.